el síndrome de febrero. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la FOD, ¿no? Lo que es la fiebre de origen desconocido. Antes de entrar a lo que es la fiebre de origen desconocido, vamos a hacer un pequeño resumen para las personas que no estaban en la anterior clase, ¿no? Por ejemplo, Maricielo, ¿no? Entonces, para que no estén ausentes del tema, les vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos hablado de que la temperatura normal es de ¿cuánto? De 36 a 37.5, ¿no? Cuando hablemos de fiebre, tiene que ser encima de 38, ¿no? Con esos valores nos vamos a quedar, ¿no? Pero es muy importante tomar en cuenta algunos conceptos básicos que nos ayudan a diferenciar o a complementar el concepto de lo que es una temperatura elevada, ¿no? Entonces, hemos hablado que la temperatura normal es de 36 a 37.5, ¿no? Febrícula de 37.5 a 37.9, ¿no? Porque fiebre es arriba de 38, ¿no? Y lo normal es a 36.5. Entonces, de 36.5 a 37.9, nosotros consideramos que es fiebre, ¿no? Que es un punto medio de la temperatura normal y el inicio de lo que es la fiebre, ¿no? Hablamos de lo que es hipertermia arriba de 41 grados centígrados, ¿no? Y hablamos de lo que es hiperpirexia, lo que vamos a hablar posteriormente y vamos a diferenciarlos, ¿no? Y hablamos de hipotermia cuando es la temperatura menor a 35 grados, ¿no? Pero que dijimos también que vamos a tomar en cuenta la variación, ¿no? De 2 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que está con una temperatura de 37.5, si nos basamos en el primer concepto que es menor a 35, no llegamos a considerar que es hipotermia, ¿no? Pero si complementamos que aparte tiene que haber una diferencia de 2 grados centígrados y el paciente tiene una temperatura basal de 37.5, menos 2 grados centígrados, igual sería el concepto de que está en hipotermia, ¿no? Entonces son conceptos básicos, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciamos lo que es hipertermia de hiperpirexia, ¿no? Dijimos que la hipertermia generalmente se da por un mecanismo de anticipación del calor, ¿no? Un desequilibrio entre la producción y la termolisis y la termogénesis, ¿no? Pero que no hay una alteración del termostato, del punto de ajuste de lo que es el hipotálamo, ¿no? A diferencia de la hiperpirexia, que generalmente nos da valores no muy superiores a la hipertermia, pero sí tiene ese desequilibrio del ajuste hipotalámico, ¿no? Lo que se llama el set point, ¿no? Para diferenciar lo que es hipertermia de hiperpirexia, ¿no? E hipotermia, como dijimos previamente, una temperatura menor a 35 con una variación de 2 grados centígrados. Bien. Y hablamos de lo que era la fisiopatología, ¿no? De la fiebre, ¿no? Dijimos que generalmente nosotros nos movemos a una temperatura normal, ¿no? Pero que tenemos que tomar en cuenta lo que son los valores circadianos, ¿no? Que es como una parte de una meseta, ¿no? Con valores generalmente bajos al inicio de la mañana, ¿no? Y que presenta una cúspide, ¿no? Una cúspide vespertina con aumento de la temperatura más o menos a las 4 a 6 de la tarde, ¿no? Y posteriormente disminuye el horario de la noche porque muchos ya no hacemos ejercicio, ¿no? Disminuye el metabolismo basal, ¿no? Disminuye la ingestión de alimentos, ¿no? Entonces es como una montañita, ¿no? A las 6, 7 de la mañana, temperatura un poco baja, una cúspide a las 4 a 6 de la tarde y posteriormente en horas de la noche nuevamente baja la temperatura, ¿no? Entonces hablamos de lo que eran los valores circadianos a nivel de la temperatura, ¿no? Hablamos también de lo que era importante tomar en cuenta los lugares anatómicos donde se toma la toma de la temperatura, ¿no? Y dijimos que hay muchos, ¿no? El axilar, el bucal, rectal, pero hay una que es más exacta, ¿no? Y que puede ser pregunta de examen, ¿no? Que dijimos que es la esofágica, ¿no? Generalmente se toma con sondas flexibles, ¿no? Generalmente por vía bucal o nasal, ¿no? Y también dijimos, ¿no? Que, o no recuerdo si hablamos de esto, pero dijimos que generalmente la temperatura axial va a variar a la bucal y a la rectal en aproximadamente 0.4 grados centígrados. Y empezamos de eso, ¿no? Y dijimos que todo lo que es la fisiopatología de la fiebre se va a dar por un desequilibrio entre una pérdida de la temperatura, pérdida del calor,
versus lo que es la termogénesis, la conservación del calor, ¿no? Cada uno con sus mecanismos principales, ¿no? Entonces vemos una balanza y vemos un desequilibrio, ¿no? La pérdida del calor con la producción del calor, ¿no? Dijimos que en relación a la producción del calor, generalmente lo que es el 50% se va a dar por lo que es el hígado, ¿no? El 30% se va a tomar en cuenta lo que es a nivel cerebral y a nivel cardíaco, y un 20% en el que es el mecanismo de producción de calor o conservación del mismo se encuentra por la circulación sanguínea, ¿no? También dijimos que en relación a la pérdida se va a tomar en cuenta 4 mecanismos, ¿no? Y la principal en el 50% de los casos es la radiación, ¿no? Y los 3 restantes, que es la evaporación, conducción y convección, forman el 50% restante, ¿no? Entonces vemos que es una regulación entre el equilibrio de la pérdida, ¿no? Lo que se llama termólisis, y la producción, ¿no? Lo que es la termogénesis, ¿no? Y que va a estar regulada generalmente por el tejido muscular y por el componente vascular, ¿no? Por 2 mecanismos muy importantes, lo que es la vasodilatación y lo que es la vasoconstricción. También hablamos de lo importante que es la fiebre como un mecanismo de defensa, ¿no? Dijimos que la fiebre no es algo malo para el organismo, realmente tiene muchas funciones muy importantes, ¿no? Ayuda a impedir la migración de los principales agentes extraños, bacterias, virus, ¿no? También dijimos que aumenta la eficacia de los principales medicamentos bacteriostáticos o bactericidas, ¿no? Adelante. Entonces, si no estaría elevado a más de 40 grados centígrados, no debería llamarse fisiopatología, ¿no? Debería ser la fisiología de la fiebre. Generalmente hay guías de práctica clínica que indican que la fiebre, que hay daño tisular arriba de los 42 grados centígrados, claro, pero que la fiebre se recomienda ya iniciar un tratamiento encima de un valor de 38.3 a 38.5, ¿no? Por eso es muy importante que cuando ustedes hagan sus prácticas a nivel hospitalario, van a ver, por favor, administrar antitérmico por encima de 38.3 o 38.5, no administrar directamente cuando está en 38 grados. Entonces, la pregunta que tú dices sería fisiopatología arriba de 38.3 a 38.5, tomando en cuenta la guía de práctica clínica que tomes en cuenta, ¿ya? Y dentro de lo que es la fisiopatología dijimos, ¿no?, que todo parte de un pirógeno, ¿no?, que es una sustancia extraña, ¿no?, que generalmente puede ser exógena o endógena, ¿no?, que tiene la capacidad de aumentar la temperatura basal, ¿no? Dijimos que pirógenos exógenos son todos los microorganismos, ¿no?, como bacterias, virus, hongos, protozoarios, ¿no?, y también las neoplasias, los traumatismos, ¿no? Y pirógenos endógenos son aquellas interleucinas, ¿no?, generalmente producidos por el endotelio o también por células presentadoras de antígeno, ¿no? Entonces dimos el ejemplo de lo que son los gram negativos, ¿no? Y dijimos que parte de lo que en su molécula de su terpeno se encuentra se considera que es un pirógeno exógeno, ¿no? El pirógeno exógeno, al entrar al organismo, va a ser presentado o va a ser encontrado por 2 principales células, ¿no?, lo que son los macrófagos tisulares y lo que son las células dendríticas. Y las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno por excelencia. Y dijimos, ¿no?, que estas células presentadoras de antígeno, al igual que el endotelio, van a producir lo que son las interleuquinas, ¿no? Entonces las interleuquinas van a ser lo que son los pirógenos endógenos, ¿no? Los pirógenos endógenos van a migrar a nivel de la circulación, como son los 3 principales, ¿no?, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y 6. Y de la circulación sanguínea van a migrar a los principales tejidos. Y en este caso, estamos hablando del termostato, del hipotálamo, van a migrar a lo que es el órgano vascular de la lámina terminal, ¿no? En este punto se va a producir lo que es, se va a encontrar lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no?, lo que los principales pirógenos endógenos se van a unir a sus principales receptores, ¿no? Mediante este mecanismo de unión de los pirógenos endógenos con sus receptores, se va a producir la actividad, ¿no?, en lo que son las células gliales del cerebro, ¿no?, mediante lo que es el AMP cíclico, ¿no?, lo que va a producir la excitación de lo que es la neurona termorreguladora del núcleo preóptico, ¿no?
Entonces todo esto va a producir una disociación, ¿no?, entre lo que es la temperatura, ¿no?, central y lo que es la temperatura corporal, ¿no? En este punto, la temperatura central, aquí llamamos temperatura central, es la temperatura de la aurícula derecha. No, estás confundiendo con el nódulo auriculoventricular. La temperatura basal es la temperatura que se encuentra la sangre en el hipotálamo. ¿Ya? Pero doctor, en el libro de Álvarez dice que es la temperatura de la sangre que se encuentra en la aurícula derecha. La temperatura basal, central. No sé, si estamos hablando del termostato, El termómetro es el de y estamos hablando a nivel del hipotálamo, no estamos hablando a nivel del corazón. Entonces, la temperatura central es aquella temperatura que se encuentra en el hipotálamo, ¿no?, en el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una temperatura corporal de 37, puede ser que la temperatura central esté en 39. Entonces hay una disociación entre tu temperatura corporal y tu temperatura central, ¿no? Esta disociación va a llevar a dos mecanismos, ¿no? Uno, a lo que se producen los principales escalofríos, ¿no? Y dos, a mecanismos de producción de calor, ¿no?, lo que va a estar conformado por las respuestas voluntarias e involuntarias. Las voluntarias, ya saben, aumentar el metabolismo basal, mediante abrigarse, aumentar la ingestión, el ejercicio físico, y las involuntarias mediante mecanismos como la fibrilación o la vasoconstricción. Esto lo he hecho de forma más rápida porque la mayoría ya que estaba en el anterior curso ya ha aprendido, entonces era una forma de resumen solamente. Entonces hasta aquí la fisiopatología. Siguiente. Dentro de lo que es la semiología, es un poco de complementar a la fisiopatología y hablar de lo más importante. Dentro de lo que es la semiología es importante indicar que la temperatura es un signo vital muy importante, se conjunta entre los cuatro, ¿no? Y a todo paciente que está hospitalizado, que viene a consulta, nosotros le tomamos la temperatura, ¿no? Dentro de los tres mecanismos de temperatura, dentro de los puntos referentes de toma de temperatura, nosotros generalmente tomamos a nivel latinoamericano lo que es la temperatura axilar, ¿no? Pero muchas veces la bucal, la rectal, ¿no? La rectal cuando está contraindicado, estas dos, o en niños menores de 6 años, ¿no? Se dice que generalmente se toma en cuenta la temperatura bucal como un rango de referencia, ¿ya? Y mediante esta nosotros podemos sacar lo que es la temperatura axilar, ¿no?, o lo que es la temperatura rectal, ¿no? Entonces nosotros tomamos una temperatura bucal parámetro entre 37.2 y 37.7. ¿Y por qué no damos un punto fijo, ¿no? Justamente por las fluctuaciones de los valores circadianos, ¿no? El libro de Harrison, y posteriormente les voy a nombrar, nos indica cómo identificar fiebre mediante los valores circadianos. Entonces, mediante estos puntos respectivos, nosotros podemos considerar, mediante la temperatura bucal, sacar lo que es la temperatura axilar, ¿no? Si tomamos en cuenta 37.2 como valor promedio a 37.7, tenemos que disminuir 0.5 grados centígrados para que nosotros podamos sacar lo que es la temperatura axilar. Por ejemplo, el 37.2 menos 0.5, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 38.7. Muy bien, ya. 37.7 menos 0.5. Ya, esos son los valores de la temperatura axilar, ¿no? A la de la temperatura rectal dicen que hay que sumarle 0.4 grados centígrados. Entonces, para que tú saques la temperatura rectal según la temperatura bucal, tienes que sumar el 37.2 más 0.4. ¿Cuánto es? 7.6. Bien. Y aumentarle al valor superior del 37.7, 0.4. Entonces esos son los valores para sacar la temperatura rectal y la temperatura axilar, según los valores promedios de lo que es la temperatura bucal. Bueno, luego de esto nos indica también que es importante tomar los valores, como dije, circadianos, y nos dice que la temperatura matutina es generalmente 37.2, ¿no? Y la vespertina 37.7, como valores normales de toma de temperatura, ¿no? Y luego nos habla como definiciones operativas, lo que hablamos previamente, ¿no? Lo que es hipertermia, lo que es hiperpirexia, lo que es hipotermia y lo que es distermia. ¿Qué era distermia?
Sensación subjetiva. Y otra cosa importante que dijimos, que muchas veces la toma de la temperatura o la fiebre se toma en cuenta como un signo, ¿no? Como un síntoma y como un síntoma, ¿no? Y en muchos casos dice como una enfermedad febril, ¿no? Entonces, eso en forma general, ¿no? Luego hablamos de lo que es los mecanismos de regulación de la temperatura corporal, ¿no? Dijimos que si bien el hipotálamo tiene muchos núcleos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los principales en la temperatura corporal? En la regulación del mismo, ¿no? Y dijimos que son dos, lo que es el núcleo posterior, ¿no? Y el núcleo anterior. El posterior, que se encarga generalmente de lo que es la termogénesis, ¿no? La conservación o producción de calor mediante dos mecanismos, ¿no? Lo que es la conservación con un mecanismo muy importante, a no olvidarse de tipo vascular, lo que es la vasoconstricción, ¿no? Y de generación mediante la actividad muscular, ¿no? Gran capacidad del hígado mediante el metabolismo basal, ¿no? La piloerección y muchas hormonas como las hormonas tiroideas también pueden cumplir una función muy importante en lo que es la termogénesis, pero en la parte de la generación del calor, ¿no? Luego dijimos que en el hipotálamo anterior, todo lo contrario al hipotálamo posterior, se encarga de lo que es la termolisis, la disipación del calor, ¿no? Y dijimos que cuando hay una alteración a nivel del hipotálamo anterior, se produce lo que es la hipertermia. Y cuando hay una alteración a nivel de lo que es el posterior, se produce una hipotermia, ¿no? Y algo que no hablamos es de lo que es el set point, ¿no? El valor normal del termostato. Encima el valor normal es 37.1. Encima de 37.1 se van a producir los mecanismos de lo que son la termogénesis. Por debajo de 37.1 se van a producir los mecanismos de pérdida de calor, lo que son las termolisis. Luego hablamos de los mecanismos de pérdida de calor, que anteriormente también explicamos, ¿no? Y en forma de complementar, dijimos que la radiación cumple el 50%, ¿no? Y que el resto cumple el otro 50%. Dijimos que la radiación, una importancia de los 4 en un 50%, ¿no? Y dijimos que el resto de la conducción, convección y evaporación cumplen el siguiente 50%. Y ahora vamos a hablar de las características de cada uno. La evaporación no es nada más que la transformación del agua en vapor, ¿no? Y se da generalmente por un mecanismo, ¿no? Que cuando nosotros aumentamos el ejercicio físico sudamos, ¿no? El sudor, ¿no? Es eso, ¿no? Lo que conforma la evaporación. La convección es generalmente cuando se da entre un cuerpo sólido y un fluido, ¿no? Un líquido, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos metemos, después de hacer ejercicio calientes a la noche, nos damos un baño de agua fría, ¿no? Eso es convección entre un cuerpo sólido y un fluido, ¿no? Radiación entre dos cuerpos a distancia, ¿no? Por ejemplo, yo con el del final, digamos, o la mayoría de ustedes con la persona que está al final, ¿no? Estamos disipando calor, ¿no? Entonces, eso es radiación a distancia, ¿no? Y el último es la conducción. En la conducción no hay distancia, tiene que haber contacto, ¿no? Por ejemplo, al frotar la mano de otra persona, ¿no? Una persona que está con una mano caliente y otro frío, ¿no? Se disipa el calor, se pasa el calor, pero es con contacto, ¿no? Conducción. Cuando no hay contacto, radiación. Cuando es con fluido, convección, ¿no? Cuando sudamos, evaporación. Y el más importante de todos, la radiación es un 50%. Luego hablamos un poquito de lo que era la toma de la temperatura, ¿no? Generalmente con las indicaciones que siempre se les dan, ¿no? En el internado o como estudiantes de medicina, ¿no? Hay que calibrar el termómetro, ¿no? Generalmente ya viene manual, ¿no? Solo los termómetros de mercurio que hay que bajarlo, agitarlo hasta que baje primero a 35 grados centígrados. Y después es muy importante complementar el tiempo en que se tiene que tomar, ¿no? Se dice que a nivel vocal el tiempo es entre 5 minutos, entre 3 a 5 minutos, ¿no? Más tiempo no es mayor eficacia, es pérdida de tiempo, ¿no? No se ha demostrado bajo ningún estudio que más tiempo de 3 a 5 minutos tome mejor la temperatura, ¿no?
A nivel axilar hay que tomar en cuenta igual 3 a 5 minutos y a nivel sectal solo casos excepcionales. Siguiente. Hasta aquí preguntas. Nada. Sí, doctor, yo tengo uno. Dime. En la fisiopatología no escuché muy bien y eso quería aclarar. Dijo que... Antes de tu pregunta me hiciste recuerdo algo muy importante. Nos olvidamos algo muy importante, ¿no? Que todos los mecanismos de los pirógenos exógenos tienen una función muy importante, que es secretar lo que es la prostaglandina E2. Eso es para aclarar. Ahora sí tu pregunta. Ya, ahora sí. Me quedé en barrera hematoencefálica. Ya. Cuando, o sea, todo parte de un pirógeno exógeno, como ven, ¿no? Posteriormente los pirógenos endógenos, ¿no? Cuando todo el proceso del pirógeno exógeno, pirógeno endógeno, interleuquinas y órgano vascular de la lámina terminal llega hasta ahí, hasta la lámina terminal, es muy importante que las interleuquinas hagan su conexión con los receptores específicos, ¿ya? Para actuar en las principales células gliales mediante lo que es el área específica, ¿no? Y de ahí la formación de la prostaglandina E2. Cuando es directamente la infección a nivel del sistema nervioso central, todo este proceso se anula, ¿ya? Y la comunicación entre el pirógeno endógeno con la base hematocefálica y el endotelio es directamente mediante los receptores de tipo TOL, que no se da en todo el mecanismo, solo cuando la infección es directamente a nivel de la barrera hematocefálica. O sea, pero ya de los receptores, ¿qué pasa después? O sea, ¿se va al centro termorregulador o...? Primero hay una conexión con las barreras, hay una secreción de las principales interleuquinas, todos los factores del estómago, ¿no? Después de eso migran por la circulación sanguínea hasta llegar al cerebro. Una vez que llegan al cerebro, llegan a lo que es el órgano vascular de la lámina terminal. Ahí también se encuentra lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces se realiza una conexión de las principales interleuquinas con sus principales receptores mediante lo que es la formación de AMP. Se forma lo que es la prostaglandina E2 y eso produce una actividad sobre el termostato cerebral que es el hipotálamo. Y los mecanismos de disipación, información y pérdida de termolisis y termogénesis del tabaco. Siguiente. Nuevamente recalcamos lo importante, bueno, antes era más importante, ahora ya ha pasado, ¿no? Lo importante que son las curvas térmicas, ¿no? Para que nosotros tengamos. Divina, Tengo una consulta, digamos, con una persona como clínico que hace ejercicio, que es muy extenuante, va a pasar de un ambiente que es muy calórico, casi llegando a la hipertermia, a un ambiente que es, digamos, cuando uno toma una ducha con agua muy fría, puede llegar a tener un paro cardíaco. No. Por eso tenemos los mecanismos de regulación de la temperatura. No. Hay casos excepcionales, pero que no se dan por el contacto del agua fría con el agua caliente, ¿no? A veces se ha visto por el contacto, por la ingestión, ¿no? De una bebida muy fría después de estar en un ambiente muy cálido, ¿no? Pero son casos excepcionales, no producen, no llega a tener un impacto agudo del miocardio. Entonces, eso sería, digamos, de todas las que tienen ese padecimiento serían las que tienen algún problema con el termostato. Sí, pero si tú has escuchado alguna vez que ese paciente que tú me dices, digamos, te dijeron, no, ese paciente que estaba ha hecho ejercicio físico, luego de hacer ejercicio físico, ha tomado un baño frío y ha muerto, supuestamente por un infarto, hay que ver muchos factores predisponentes. Por ejemplo, que sea diabético, ¿no? Solo con ser diabético, lucha con alta prevalencia de hacer infartos lentos. Entonces no va a ser la causa el paso del agua fría a caliente, va a ser el ser diabético. Entonces hay que ver los factores predisponentes y los antecedentes personales patológicos. Dentro de lo que es la semiología, llegamos a lo que son las curvas térmicas, ¿no? Las curvas térmicas, sí. Bueno, siempre cuando hay ejercicio se ponen paños, ¿verdad? Sí. ¿Y esto se da por contacto nada más? ¿Cómo se va ahí? ¿Es fisiología? ¿Cómo? No te entiendo tu pregunta. Sabemos que el centro regulador va a ser el hipotálamo. Sí. Y aquí atrás se pone el paño.
Claro, pero eso es para aumentar tu temperatura o para bajar tu temperatura. Pues te colocas paneles de agua fría. Es como cuando uno está con temperatura elevada, te dice que te coloques. Lo primero son medidas físicas, ¿no? Paños de agua tibia o fría, ¿no? En la frente, en las axilas. Sí, sí, ¿no? sí. Eso es para bajar la temperatura. La pregunta es, Pero no es por un mecanismo, digamos, de regulación de la Sí. temperatura interna. ya. Es la primera medida. En niños también van a escuchar eso, ¿no? Si ven que su niño está caliente, medidas físicas. Inclusive le colocan al agua tibia, ¿no? Pues había estudios que decían agua fría o agua tibia, ¿no? Entonces son medidas físicas. Doctor, y en el caso de las hormonas, pues hay hormonas que aumentan el metabolismo celular. Las hormonas tiroideas. En la menstruación de los También, generalmente todos los cambios hormonales producen un aumento de la temperatura, generalmente aumenta la temperatura y vez de bajar la temperatura. Todas las hormonas tiroideas, las catecolaminas, la noradrenalina, la adrenalina, la epinefrina, todas aumentan la temperatura, ¿no? Inclusive, solo el aumento de la temperatura te aumenta también los otros signos vitales, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. El aumento de 1 grado centígrado te aumenta 10 a 15 pulsaciones por minuto. Es verdad. Entonces, ese es el aumento. Otra pregunta. ¿No? Yo tengo con las interleucinas que están causadas de estas que las interleucinas como tal serían unos pirógenos endógenos. Claro. Pero estos pirógenos endógenos como tal, ¿por qué se les tomaría como cuál sería el mecanismo entonces de los pirógenos exógenos? Ya que estas interleucinas como tal están midiendo a lo que sería normalmente una respuesta inmunológica, a lo que sería para una inflamación, pero ¿por qué se tomaría como endógenos y no exógenos? No, claramente es la explicación. Los pirógenos exógenos son aquellos que no se producen en el organismo, son sustancias extrañas. Pero ¿qué necesitamos para que se forme un pirógeno endógeno? Necesitamos el contacto del epitelio con un pirógeno exógeno. ¿Ya? Eso no quiere decir que un pirógeno exógeno forme las interleucinas, ¿no? Porque forman lo que son el macrófago tisular y las células de epitelio, que son células inmunológicas, y el propio endotelio. Pero es un paso muy importante para que se formen las principales interleucinas. Y como tal, ambos van a ir a lo que es la prostaglandina 2, porque hace rato creo que escuché prostaglandina 3 para los exógenos. Todo parte de los pirógenos exógenos. Y la fuente de producción del punto más importante es la prostaglandina E2, ¿no? Ahora, si hay estudios de que pueden complementar con otro tipo, también puede ser, pero todo es en la prostaglandina E2. En todos los estudios vas a encontrar con prostaglandina E2. Siguiente pregunta. Dentro de lo que son las curvas térmicas nos ayudan, son muy importantes para identificar la causa de un aumento de la temperatura y sospechar de un diagnóstico como diagnóstico presuntivo. Hablamos de lo que es la continua, ¿no? La continua dijimos que es la alternancia, ¿no?, del aumento de la temperatura máxima y mínima, pero sin variación mayor a 1 grado centígrado, ¿no? Como vemos es continua, pero en cada una de estas no hay una variación que sea mayor a 1 grado centígrado, ¿no? Dijimos que esas generalmente vamos a ver en procesos infecciosos, ¿no?, como la neumonía, ¿no? No va a haber un grado mayor a 1 grado centígrado. La intermitente, caso contrario, dijimos que se produce por exacerbaciones, ¿no?, por aumento de la temperatura y por disminución de esta, ¿no?, como vemos aquí, ¿no?, pero con una característica muy importante: llega a lo que es el valor normal de la temperatura, ¿no? Hablamos también de lo que es la remitente, ¿no? Dijimos que esta diferencia de lo que es hablamos de lo que es la remitente, y esta diferencia de lo que es la intermitente, esta también se produce exacerbaciones y remisiones de la temperatura, pero esto no llega a lo que es la temperatura basal, ¿no? Y esta puede tener variaciones a diferencia de la continua que sea mayor a 1 grado centígrado, ¿no? Siguiente. Y de la recurrente, que la característica principal de esta es que se produce un aumento de la temperatura en meseta, ¿no?, como vemos acá, y se puede mantener durante 2, 3, 5, 7 días y posteriormente con valores de apirexia, como vemos acá, ¿no? Valores normales, después meseta, ¿no?, durante 3 a 5 días, valores normales, después valores normales, ¿no?
Entonces, en meseta y posterior grados de apirexia. Y la forma ondulante que se da mediante lo que son los valores circadianos, ¿no? Lo que hemos explicado previamente. Algo que no hemos hablado en la anterior clase era las características en relación a algunas patologías, ¿no? Y como vemos lo que es la malaria, ¿no? Que es una infección parasitaria. Entonces vemos lo que es la fiebre terciaria, ¿no? Que la característica principal es que forma picos, ¿no? De temperatura cada 48 horas. Arriba no se ve muy bien, pero se ve la punta de la cúspide, ¿no? Cada 48 horas. ¿No? Igual en la misma malaria, pero por lo que es el Plasmodium falciparum, vemos el aumento de la temperatura, pero de forma irregular, que es una característica de la misma. Y lo que se llama la fiebre cuartana, dentro de lo que es el Plasmodium malaria, que a diferencia de la terciaria se ve cúspides de aumento de la temperatura basal, pero 72 horas. ¿No? ¿Cómo diferenciamos a la terciaria de la cuartana? Porque la terciaria es cada 48 horas y la cuartana cada 72 horas. Ahora vamos a ver algunos patrones de curvas térmicas un poco importantes, pero algo raro, ¿no? Sabemos que cuando aumenta la temperatura basal, la respuesta del organismo es que aumente la frecuencia cardíaca, ¿no? Como les dije, generalmente por cada grado centígrado 10 a 15 pulsaciones por minuto. Pero miren, en el primer cuadro hay fiebre asociada a bradicardia, ¿no? Entonces, como en la medicina no es 2 más 2 más 4, hay casos, ¿no? Fiebre asociado a bradicardia, ¿no? Que se llama el signo de Fayette. ¿Dónde vemos eso? Es característico de lo que es la fiebre amarilla, ¿no? No digo que sea específico, no digo que no se pueda dar en otras patologías, pero una característica es que se da en la fiebre amarilla, ¿no? Fiebre asociada a bradicardia, ¿no? Otro, la fiebre de Piel-Einstein, ¿no? La característica de esta es que se da de 3 a días de forma continua, ¿no? Y posteriormente presenta un periodo de 3 días, de 3 a 10 días y luego de forma asintomática. ¿Dónde vemos este tipo de fiebre? Generalmente en procesos neoplásicos, como es el linfoma Hodgkin, ¿no? Y la fiebre ondulante que se da por variaciones de las circadianas de la temperatura. ¿Qué? No, espere, doctor. No lo escuché. Fiebre, ¿no? Ondulante, la última. No, la de Pell-Einstein. Ya, la fiebre de Pell-Einstein generalmente se da en procesos neoplásicos. La más característica es el linfoma de Hodgkin, como característica principal, ¿no? Y a no olvidarse, es 3 días, 3 días. 3 a días de fiebre continua y 3 a 10 días de forma asintomática, ¿no? Entonces, posible pregunta de examen, ¿no? Y fácil de responder. ¿Qué tipo de fiebre? De Pell-Einstein. ¿A qué corresponde? A la linfoma Hodgkin. Bien. Dentro de lo que es el control de la temperatura, ya hemos hablado que hay áreas del sistema nervioso central que son muy importantes para la formación del sistema termorregulador, ¿no? El hipotálamo, el núcleo preóptico, ¿no? El sistema límbico, ¿no? Lo que no hemos hablado, y es muy importante que podamos mencionar, lo que son los receptores aferentes, ¿no? Del frío, de Krauss, ¿no? Del calor, de Ruffini, ¿no? Y también importante hablar y complementar lo que son los mecanismos conservadores y disipadores de calor, ¿no? En ambos interviene lo que es el músculo, ¿no? Pero en los conservadores vamos a ver que aparte interviene lo que es el hígado, ¿no? Y en cambio en los disipadores van a actuar lo que es la piel y los pulmones, ¿no? No saques foto, te voy a pasar al final. Y aquí importante recalcar los valores circadianos. Ahora, ¿qué efectos produce el aumento de la temperatura? ¿Qué efectos produce la fiebre con un aumento de la temperatura basal mayor a 38 grados centígrados en lo que son los diferentes sistemas, ¿no? Y vemos a nivel renal, ¿qué producirá? Una disminución de lo que es el filtrado glomerular.
A nivel cardiovascular, lo que va a producir es generalmente hipotensión, ¿no? A nivel cerebral puede producir, según los grados, algún grado de disfunción cognitiva. A nivel hepático, generalmente se ha asociado con un aumento de lo que son las principales transaminasas, ¿no? La alanina aminotransferasa, el aspartato aminotransferasa, y generalmente con un valor es mayor a 40. A nivel gastrointestinal, se va a producir lo que es la translocación bacteriana con sus principales endotoxinas, ¿no? Y a nivel de la coagulación, se va a incrementar esto, ¿no? Entonces vemos características específicas en relación al aumento de la temperatura basal por encima de 38 grados centígrados que producen repercusiones en los diferentes sistemas. ¿Podría repetir por favor la cerebral? Ya. A nivel cerebral, según los grados de la temperatura, se va a producir una disfunción cognitiva. Puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa, ¿no? Y a nivel cardiovascular se va a producir lo que es grados de hipotensión. Adelante. Doctor, ¿a partir de qué grado de temperatura podría empezar a tener daño neuronal? Y si esto se mayoría en los niños. ¿Los niños? Sí. Ya. Generalmente, no sé si han escuchado, muchos padres de familia se preocupan cuando su niño convulsiona, ¿no? Pero la teoría nos indica, ¿no?, que generalmente no hay repercusión cognitiva, ¿no? Sí, yo sé que a todos nos puede preocupar que un niño de 2 o 3 años convulsione, ¿no? Pero la teoría nos dice que generalmente cuando convulsionan en los niños no se produce una repercusión posterior, ¿no?, a nivel cognitivo, ¿no? En los adultos no hay un valor específico, ¿no? Como la temperatura no es un valor específico, sino un valor fluctuante, pero se considera, como les digo, con mitigar la fiebre o recibir tratamiento por arriba de 38.5 grados centígrados. Bueno, este cuadro solo para que ustedes recuerden qué importante es el equilibrio entre la termolisis y la termogénesis, ¿no? Probable pregunta de examen, probable, yo creo que es un 80%, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo principal vascular para la pérdida de calor? Vasodilatación, a no confundirse, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo más importante para la inhibición de la misma? Lo que es la vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción y vasodilatación, ¿no? Mecanismo vascular de compensación de la termolisis y de la termogénesis. Ahora entramos a lo que es el concepto de fiebre, ¿no?, basado en lo que son los diferentes consensos internacionales. ¿Alguien sabe qué es la ITSA? Serrano, ¿qué es la ITSA? Albert, ¿qué es la ITSA? Irina, ¿qué es la ITSA? Gustavo, ¿qué es la ITSA? Vanessa, la nueva estudiante Maricielo, ¿qué es la ITSA? Nada. Helen. Nunca han escuchado de las guías de la ITSA, ¿sí? Es la Asociación de Enfermedades Americanas. Entonces la ISA nos indica que para que nosotros consideremos que un paciente está con fiebre, tiene que ser una temperatura arriba del 38.3, ¿no? O también nos coloca una variante, ¿no?, que no sea oral, puede ser axilar, tal, pero que tiene que ser mayor a 38 por un tiempo de 1 hora, ¿no? Entonces ese concepto nos da la ITSA para que nosotros podamos considerar un paciente con fiebre, ¿no? Axilar mayor a 38.3 o cualquier punto anatómico, pero por 1 hora mayor a 38. La OMS nos dice que para que nosotros consideremos que sea un paciente con fiebre, tiene que ser rectal mayor a 38 grados centígrados, ¿no? Y la axilar, como sabemos, hasta 37.5, ¿no? Entonces nosotros vemos que no hay un parámetro definido, ¿no? No es blanco y negro, ¿no? En medicina hay, según el consenso internacional que tú tomas en cuenta, ¿no? Eso no quiere decir que en el examen me digan, pero doctor, mi libro dice eso, ¿no? Pero mi referencia de escrito no dice eso, ¿no? Voy a preguntar según guías.
Y ahí no va a haber fallos, ¿no? Según la guía de la INSA. ¿Qué? Según esto. Harrison nos indica que es muy importante la toma a nivel del valor circadiano, ¿no? En el momento del día, ¿no? Y nos indica una temperatura oral de 37.2 a las 6 de la mañana, ¿no? Cuando nosotros dijimos que la temperatura es más baja, ¿no? Y nos dijo que para considerar fiebre en cualquier momento del día tiene que ser mayor a 37.7, ¿no? Entonces vemos qué importante es los valores circadianos según Harrison para que nosotros consideremos que un paciente está con fiebre. Ahora, según los pacientes geriátricos, aquellos mayores de 65 años, se toman en cuenta diferentes puntos, ¿no? Generalmente mayor a 37.8 en lo que es la temperatura oral, ¿no? Pero también se dice aumento de la basal mayor a 1.1, ¿no? Entonces, si estaba en 37.5, mayor a 1.1, ya se considera fiebre en un paciente geriátrico mayor de 65 años. Ahora vemos en esta diapositiva lo que son la repercusión sistémica, complementando la anterior, en relación a la fiebre, ¿no? Lo normal, como dijimos, es que un paciente con fiebre tenga taquicardia, ¿no? Hipotensión, ¿no? Y a la auscultación es muy importante que veamos o auscultemos si es que tiene soplo sistólico, parasistólico, ¿no? Muy importante. Un paciente con aumento de la temperatura tendrá de repercusión un aumento de lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Mayor a 20, ¿no? Se considera normal de 16 a 20, ¿no? Debido al compromiso de la anorexia y la falta de apetito, un paciente tendrá bastante sed, ¿no? Paciente con fiebre, ¿no? Por eso el paciente está con fiebre, tiene mucha sed, hay que hidratarlo, ¿no? Por eso. La piel va a aumentar lo que es la vasodilatación, la permeabilidad capilar, ¿no? Piel caliente, enrojecida, ¿no? Orinas generalmente es con aumento de la temperatura, con datos sugestivos de posible infección urinaria, disuria, polacruria, poliuria, ¿no? Y muchos datos de compromiso sistémico que se va a relacionar con principales artralgias y mialgias. En este cuadro vamos a ver lo que es la diferencia de los valores de la toma de temperatura y el tiempo que se tiene que tomar en la misma, ¿no? Generalmente en axilar es 36.5, ¿no? ¿Cuánto tiempo es lo recomendable tomar en la región axilar? 5 o 7 minutos. Oral, 3 a 5 minutos, ¿no? Con un valor de 37 grados centígrados. A nivel óptico, 37.3, un segundo, eso toman en cuenta. A nivel óptico, solo un segundo. A nivel rectal o vaginal, 1 a 3 minutos, ¿no? Y a nivel frontal, que ya es como han visto automático, ¿no? Con la pistolita, ¿no? 15 segundos. Entonces vemos según la región anatómica el tiempo que nosotros debemos tomarnos para tomar generalmente la que es la temperatura. Bien. Entonces, ¿cuál sería el termómetro óptico o es uno especial? ¿Nunca has visto un termómetro óptico? No. ¿Nunca vieron? Son las películas. Es de la vida real. Bueno, es de diferentes tamaños, ¿no? Tiene generalmente es la forma horizontal con una parte como embudo delgado, ¿no? Que entra al oído para tomar la temperatura. Sí. Doctor, tengo una pregunta. Yo cuando estaba estudiando en Corea, pues no sé si era bruto o bueno, pero la cosa es que con el termómetro que me hicieron acá, ¿no? Decía que no hay que dejarse hacer en la frente porque iba a causar un daño. No, no es así. Pero que lo que sí no es recomendable es tomar la temperatura con ese tipo de termómetros automáticos de forma de pistolita, no es muy fidedigno. Pero que te produce, como tú dices, un daño a nivel cerebral pues solo por la toma de temperatura. No cerebral, pero un daño extra. No. En esta diapositiva vamos a ver la relación de la temperatura rectal, ¿no? En relación a la piel, ¿no? Esto general no voy a preguntar, pero se divide, ¿no? En lo que es fiebre de bajo grado, ¿no?
de moderado y alto grado según la temperatura rectal. Entonces, no veo una diapositiva muy importante para poder estudiar. En este gráfico vamos a observar el tiempo de relación de lo que es la fiebre y dividirlo de acuerdo a su evolución. Vamos a decir que es aguda cuando es menor a 7 días. ¿Qué fiebre o qué patología más o menos nos indicará o nos realizará una fiebre aguda, digamos, menor a 7 días? Exacto, infecciones virales de vías respiratorias altas. Subaguda de 1 a 2 semanas. Por ejemplo, fiebre tifoidea. Y crónicas, ya sabemos, procesos neoplásicos, VIH. Entonces vemos de acuerdo a la evolución, también nosotros podemos tener una noción del diagnóstico que puede necesitar el paciente. Ya, y fiebre de origen desconocido. Antes de entrar a fiebre de origen desconocido, les voy a dar unos 15 minutitos para que 15 minutos para que puedan mojarse la cabeza, darse y continuar. Muy importante, uno lo que es la magnitud, otro lo que es la duración, y otro lo que es el tiempo de estudio, ¿no? La magnitud es mayor a 38.3 grados centígrados, ¿no? Esto no va a variar según ningún consenso o según ninguna actualización. Va a ser siempre 38.3. La duración nos indica que tiene que tener la característica que se dé en un periodo de 3 semanas. Y el tiempo de duración nos indica que ese paciente tiene que tener la característica de haber ingresado por lo menos, estar hospitalizado una semana. Y entonces son 3 características según Peterson y Gleason de 1961, que lo tenemos que tener de forma general. En esa diapositiva vamos a ver las diferencias entre el consenso realizado en 1961 y el más actualizado que se realizó en 1991. Vemos que el parámetro no va a variar, es 38.3 en ambos, ¿no? Y la fiebre, el tiempo de duración tampoco, ¿no? Es mayor a 3 semanas. Lo que sí va a variar es el último parámetro, ¿no? Que en el consenso del año 1961 se ha tomado en cuenta que tiene que ser de 1 semana de hospitalización, ¿no? En el cambio de 1991 se ha tomado en cuenta que puede ser en un parámetro de 3 consultas ambulatorias, no necesariamente paciente hospitalizado, o paciente hospitalizado durante 3 días, ¿no? No olvidarse la característica 3, ¿no? 3 conductas ambulatorias o 3 días de hospitalización, ¿no? Entonces vemos la característica del año 1961, el antiguo versus el último que ha hospitalizado en 1991. Y vemos una tercera que está en relación al tiempo cuantitativo, ¿no? La cantidad, ¿no? E igual no varía, ¿no? Los grados de 38.3, pero nos indican que esto no es un abordaje diagnóstico apropiado, ¿no? Generalmente de los 3 nosotros nos quedamos con la actualización de 1991. Repitiendo, ¿no? Se han realizado diferentes consensos. El consenso original se ha realizado en el año 1961 bajo los parámetros previamente dichos, 38.3 durante 3 semanas, ¿no? La característica de esta era que tenía que el paciente estar hospitalizado durante 1 semana. La última actualización del año 1991 nos indica que mantenemos la característica de 38.3, mantenemos durante 3 semanas, pero que hay una característica del 3.3, ¿no? Que también se puede tomar en cuenta al paciente de forma ambulatoria, ¿no? 3 consultas, ¿no? O solo 3 días de internación en el ámbito hospitalario. Dentro de la clasificación de Druck, también probable pregunta de examen, lo vamos a dividir a lo que es la fiebre de origen desconocido en 4 principales. Lo que es la clásica,
lo que es la nosocomial, lo que es la neutropénica y lo que es asociada al VIH. La clásica ya dijimos, 38.3, mayor a 3 semanas, ¿no? Puede ser, tomando en cuenta 3 visitas ambulatorias o 3 días hospitalarios, ¿no? Entonces vemos que está tomando en cuenta la clásica el último consenso del año 1991. La nosocomial generalmente toma en cuenta el mismo parámetro, o sea, no varía el parámetro. Si en el examen yo les cambio de parámetro, ya lo han hecho mal, ¿no? Porque no hay ninguna diferencia en el parámetro de 38.3. Pero tiene la característica que tiene que estar hospitalizado durante 24 horas, ¿no? Y con una observación de 3 días. Esa es la nosocomial. La neutropénica mantiene el valor de 38.3, ¿no? Pero tiene una característica en el recuento normal de lo que son los neutrófilos. ¿Cuánto es el recuento normal de lo que son los neutrófilos? 55 a 65. ¿Cuánto es? Solo de neutrófilos. Solo de neutrófilos, no en porcentaje. Es 55, 60. De 1500 a 8000, ¿no? Entonces vemos que cuando para considerar neutropénica tiene que estar menor a 500. Dos características muy importantes: valor de 38.3 y neutrófilos en su valor basal menor a 500. Y la evaluación se mantiene, ¿no? Por 3 días, ¿no? Esa es la clasificación de Bruch según lo que es la neutropénica. Y la cuarta clasificación es la asociada a VIH, que se mantiene 38.3. Estoy reiterando todos 38.3. En el examen les voy a colocar 38.5, 38.7 y fácil de conseguir, ¿no? Todo mal. Dime. En el caso para el diagnóstico de las hospitalizaciones, se le administra antipiréticos y cambiaría o sea, se le hospitaliza y está con fiebre, se le administra antipiréticos y... Generalmente en la fiebre de origen desconocido no vas a administrar antipiréticos, porque puede ser el pronóstico y el estudio diagnóstico. ¿Entiendes? Tenemos que saber las características de la fiebre para nosotros considerar que es fiebre de origen desconocido. ¿Entiendes? Entonces, esta es la clasificación de Bruch, ¿no? 4 parámetros importantes, ¿no? La clásica, que es la última actualización del año 1991, la nosocomial, que toma en cuenta la hospitalización y la evaluación por 3 días, ¿no? La neutropénica, que aparte del valor regular del 38.3, toma el recuento normal de los neutrófilos, como recuento normal tomamos en cuenta los parámetros de 1500 a 8000, y en este caso está menor a 500, características de la neutropénica, y la asociada a VIH, que mantenemos el valor de 38.3 por una duración de 4 semanas, pero tiene la característica de que tiene que tener confirmación serológica, ya sea por la prueba de Lisa o de Western Blot. Pregunta, Serrano. Así, es de Bruch. El truco. Bruch. DRUCK, truco. Dentro de lo que ya es la fiebre de origen desconocido, la vamos a dividir en factores etiológicos o causas probables, ¿no? Como una torta en 4 principales. Uno es lo que son las infecciones, ¿no? Dentro de lo que son las causas infecciosas, vamos a tener en cuenta la principal con gran preponderancia y mayor porcentaje, lo que son la tuberculosis, generalmente la miliar de tipo extrapulmonar, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta aquellas acumulaciones, como por ejemplo procesos asociados a abscesos, ya sea abscesos abdominales, pélvicos, ¿no? Y procesos crónicos, ¿no? Como la endocarditis infecciosa, como la osteomielitis, ¿no? En pacientes mayores se puede considerar la prostatitis, ¿no? O grado de sinusitis, ¿no? Esto en relación a la patología infecciosa. Dentro de lo que es la fiebre de origen desconocido, el gran porcentaje va a estar en relación a patología infecciosa. Otra parte va a estar en relación a lo que es la autoinmunidad,
¿no? Las enfermedades del tejido conectivo o enfermedades autoinmunitarias, ¿no? En lo que tenemos la fiebre reumática, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémica, la enfermedad de Still, la arteritis de la temporal, ¿no? Son enfermedades del tipo conectivo, ¿no? Enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Entonces, es otra parte etiológica dentro de lo que es la fiebre de origen desconocido. Otra causa importante va a ser los procesos neoplásicos, ¿no? Lo que son los linfomas, lo que son las leucemias, lo que son las metastasis, ¿no? Entonces, el tercer componente son los procesos neoplásicos. Y la cuarta va a ser, o también llamados misceláneos, que se deben a otras causas, ¿no? Por ejemplo, pacientes con fiebre asociados a antibióticos, ¿no? Como por ejemplo los barbitúricos, las sulfonamidas, ¿no? Fenobarbital, tiopental, sólico, ¿no? Entre las causas misceláneas. La fiebre facticia, que tiene un carácter o un componente psicógeno, ¿no? También puede ser la causa por intoxicación alcohólica y en aquellos pacientes que cursan con problemas como un tromboembolismo pulmonar. Entonces vemos en esta diapositiva las causas más importantes asociadas a lo que es la fiebre de origen desconocido. Recalcar que la mayor parte son de causas infecciosas, ¿no? Y de estas causas infecciosas, el mayor porcentaje está asociado a lo que es la tuberculosis de tipo extrapulmonar, ¿no? Sin olvidar las otras causas infecciosas como procesos crónicos, como endocarditis, osteomielitis, sinusitis, ¿no? Y el otro porcentaje está dado por las enfermedades de tipo coagulopatía, ¿no? Autoinmunitarias, ¿no? Que se dan también en pacientes jóvenes, ¿no? Que si bien tiene compromiso sistémico, muchos de estas no tenemos que olvidar que la característica principal puede ser la fiebre, ¿no? El tercer componente, procesos neoplásicos, generalmente en pacientes mayores, adultos, ¿no? Y el último componente que se caracteriza por otros, por misceláneos, que pueden ser asociados a diversas causas, ¿no? Como son de origen psiquiátrico, psicógeno, ¿no? O secundario a antibióticos. Dentro de estas causas no nos vamos a olvidar de las alteraciones en relación a lo que es la termorregulación, ¿no? Por ejemplo, enfermedades del sistema nervioso central, ¿no? Que producen un desequilibrio de lo que es la producción de calor y la pérdida de calor, ¿no? También lo que son procesos en relación a hormonas como es el hipotiroidismo, el hipotiroidismo, ¿no? El feocromocitoma, que es una causa de hipertensión arterial muy resistente, ¿no? Y lo que son las enfermedades metabólicas, ¿no? Lo que es la insuficiencia suprarrenal, lo que es la enfermedad de Fabry, lo que son los procesos como la amiloidosis, ¿no? Entonces, un campo aparte de entre las cuatro principales, lo que son las alteraciones en la temperatura corporal y lo que son las enfermedades metabólicas. Está la clasificación de Duc o Durac y Strix. Vemos que para reiterar, ¿no? Se dividen esas cuatro principales y reiteramos lo que son las características de cada uno. La FOD clásica ya dijimos, no olvidarse, 38.3, ¿no? Mayor a 3 semanas, 3 consultas ambulatorias o durante 3 días de hospitalización, ¿no? Las causas más frecuentes, causas infecciosas, neoplásicas o reumatológicas. Pero estas causas no solo están basadas en lo que es la FOD de tipo clásico, sino en general, ¿no? Entonces, una diapositiva muy importante para que nosotros nos recordemos lo que son las características de la fiebre de origen desconocido de tipo clásico. La FOD nosocomial hospitalizada, lo que dijimos, valor de 38.3, pero que tiene que tener una característica muy importante que me olvidé mencionar, que no tiene que tener un aumento de temperatura antes de la hospitalización, ¿no? Es muy importante, ¿no? El paciente antes de su ingreso no tiene que presentar fiebre, ¿no?
Y el último, que después del proceso diagnóstico y el estudio correspondiente, presente por lo menos 2 cultivos microbiológicos en diferentes situaciones, en diferentes lugares anatómicos, y sean negativos. Entonces, si vemos nosotros que es un paciente con una fiebre de origen desconocido de tipo nosocomial, podemos tomar en cuenta aquellos pacientes que se encuentran con cateterismo, ¿no? Sobre todo paciente hospitalizado, generalmente que tienen alteración de la expresión de signos vitales, que cursan con procesos sépticos, nosotros les colocamos lo que es el catéter venoso central, ¿no? Entonces puede ser una infección del catéter, ¿no? Podemos tomar en cuenta eso, ¿no? O una herida quirúrgica maltratada, ¿no? Resistente al tratamiento antibiótico, ¿no? O también se puede dar porque los pacientes hospitalizados cursan con múltiples tratamientos antibióticos, ¿no? Lo que puede cursar con una complicación por lo que es el clostridium difícil, ¿no? Entonces son complicaciones que nos puede dar un cuadro de infeccioso secundario a la fiebre en pacientes hospitalizados. Todo paciente hospitalizado con posible FOD de tipo nosocomial hay que realizarle lo que son los estudios complementarios, ¿no? Imagenológicos, ecografía, ¿no? Tomografía, ultrasonido, resonancia magnética, ¿no? En pacientes que nosotros podamos considerar que esté cursando con un grado de sinusitis, radiografía de senos paranasales, muy importante. Tal vez la teoría dice que no es una causa muy probable, pero cada vez tiene más prevalencia, ¿no? Lo que es la sinusitis en la fiebre de origen desconocido. Y importante, ¿no? La interrupción de los medicamentos, como le dije hace rato, ¿no? De todo tipo de medicamentos y generalmente los antipiréticos. La fiebre de origen desconocido de tipo neutropénica, que dijimos con valores de neutrófilos menor a 500, ¿no? Pero mantenemos el valor de la temperatura de 38.3, pueden ser de causa por herpes o por citomegalovirus, ¿no? De causa neutropénica. Y la última clasificación, que es la FOD asociada a VIH, ¿no? Las características se mantienen en el valor de la temperatura mayor a 38.3, pero tiene que tener serología de VIH confirmada, ya saben, por la prueba de ELISA o de Western blot, ¿no? Son las principales características, ¿no? Y que tiene que ser más de 4 semanas en un paciente, o también en un paciente hospitalizado, que puede ser más de 3 días de investigación. Las causas infecciosas, como dijimos, de fiebre de origen desconocida pueden ser muchas, ¿no? Pero la principal, la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Los abscesos abdominales, los abscesos pélvicos, los procesos crónicos, ¿no? Por ejemplo, la endocarditis infecciosa. En caso de que consideremos la endocarditis infecciosa como causa de una fiebre de origen desconocida, tenemos que estudiar lo que son los criterios de Jones, ¿no? Y procesos de osteomielitis, generalmente en pacientes adultos, ancianos, ¿no? Aquí dice infección del tracto urinario, pero poco probable por las características del mismo, ¿no? Y enfermedades que también son procesos infecciosos, pero son raras, ¿no? Como la mononucleosis infecciosa, la sinusitis, que yo digo que tiene más probabilidad de ser una infección cada vez más probable que rara, ¿no? La fiebre tifoidea y los abscesos. Las causas neoplásicas, los linfomas, los procesos metastásicos, los SEAs de próstata, mama, de colon, ¿no? Las carcinomatosis, ¿no? Entonces, según las características de la clasificación de Urach, ¿no? Es importante pedir los exámenes complementarios, ¿no? Si consideramos un proceso neoplásico en una mujer, pediremos lo que es una mamografía, ¿no? En pacientes que consideramos que estén cursando con un proceso neoplásico de tipo prostático, tenemos que pedir lo que es el antígeno específico total y el antígeno prostático. ¿Alguien encontró, chicos, algo que no dijo? ¿Dónde está sentado? Aquí.
¿Dónde está John Lennon? ¿Dónde estamos, John Lennon? ¿Qué estábamos hablando? En las causas neoplásicas hay que tomar en cuenta entonces las características, la edad, el sexo, ¿no? Para pedir los estudios complementarios. Dijimos, ¿no?, que dentro de las causas principales están lo que son las enfermedades del colágeno, que son los trastornos autoinmunitarios, ¿no? Como podemos ver, la fiebre reumática, ¿no?, muy importante, ¿no?, que es una característica de aumento de la temperatura, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, que vemos aquí la característica, ¿no?, eritema malar en alas de mariposa, ¿no? Entonces es un proceso autoinmunitario que también puede cruzar con fiebre. Entonces es importante que nosotros hagamos un diagnóstico diferencial con lo que es la fiebre de origen desconocido. Silencio, Cesano. Yo tengo una pregunta, Don. Dime. ¿Ese es el signo de alas de mariposa? Según yo era abajo de lo que es la frente. No, el signo de la ala de mariposa es característico de lo que es el lupus eritematoso sistémico y generalmente te da lo que es la amplitud de las mejillas, no la área frontal, pero no es específico. O sea, es más común no encontrar... Es más común que se encuentra en la región de las mejillas, sí, pero eso no te dice que sea específico, que no se pueda encontrar en la parte de la región frontal. Entonces vemos lo que es la artritis reumatoide también como secundaria a una politomopatía, ¿no? En la artritis reumatoide, si consideramos que es causa de fiebre, de posible proceso de fiebre de origen desconocido, tenemos que tomar en cuenta características específicas, ¿no? Uno, lo que va a ser la afectación articular, ¿no?, de cuántas articulaciones están afectadas, ¿no? Dos, si las articulaciones son pequeñas o grandes articulaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es la desviación cubital o el cuello de cisne, ¿no? También, después de la afectación articular, vamos a tomar en cuenta lo que es la serología de la artritis reumatoide, ¿no?, lo que es el anti-CCP, ¿no?, y el factor reumatoidea, ¿no? Otra característica importante de lo que es la artritis reumatoidea, lo que va a ser los reactantes de fase aguda, el PCR y el PES, ¿no? Y último, en caso de considerarnos que se deba a un proceso por artritis reumatoide, va a ser el tiempo de evolución, si es más de 6 semanas o menos de 6 semanas, ¿no? Esas son las características que nos van a hacer pensar que sea una posible artritis reumatoide, ¿no? Enfermedades de Still generalmente se van a dar en pacientes adultos que cursan con fiebre, exantema y artralgias o artritis, ¿no? Vasculitis por hipersensibilidad, en lo que vamos a tener que solicitar lo que son los ANCA-P, el C-ANCA, ¿no?, anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos, ¿no?, y los granulatosos de Werner y la panartritis nodosa, ¿no? Vemos allá lo que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué será la imagen? ¿Cuál será la importancia? ¿Con cuál de las patologías que están ahí tendrá relación? Bien, ¿no? Entonces, la relación del estreptococo beta hemolítico del grupo A, lo que es la fiebre, ¿no? Aquí tenemos lo que son las enfermedades granulomatosas, lo que es la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria, intestinal, de características autoinmunes, ¿no? Entonces, no descartar las enfermedades granulomatosas secundarias al FODS, ¿no? Lo que es la sarcoidosis, que es una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿no? Y lo que es el eritema nodoso, ¿no?, con afectación a nivel dérmico, y la hepatitis granulomatosa, que si bien son más raras, pero forman parte de todo ese conglomerado que puede cursar como causa del fiebre de origen desconocido. Es importante en todo paciente que nosotros consideremos que puede estar cursando con una fiebre de origen desconocido y esas características en tiempo, magnitud y duración, que hagamos una buena anamnesis, ¿no? ¿Por qué nos sirve la anamnesis en los pacientes de fiebre de origen desconocido? Porque muchas enfermedades se transmiten de forma genética, ¿no?, por más que sean raras, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la fiebre meditesana, ¿no?, o por ejemplo lo que es la enfermedad de Fabry o las hipertrigliceridemis, ¿no? Entonces vemos qué tan importante es el componente hereditario o los antecedentes personales, patológicos, familiares,
para considerar nosotros una posible causa, ¿no? Aunque por descarte de lo que es la fiebre de origen desconocido, ¿no? Y una causa poco probable, pero que no tenemos que descartar, es el cuadro de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que se da secundario a una complicación de lo que es la trombosis venosa profunda, ¿no? Y un grupo aparte secundario a los que son los medicamentos, ¿no? Los barbitúricos, ¿no? El fenobarbital, el tiopental, el pentobarbital, las sulfonamidas, ¿no? Cuando generalmente realizamos tratamiento con lo que es el cotrimoxazol, ¿no? Que es, ¿cuáles son sus componentes principales? El timetropin y el sulfomethoxazol, ¿no? Entonces, como sulfonamida, ¿no? Entonces, puede ser secundario a esto, ¿no? La penicilina, algunos laxantes, ¿no? Entonces vemos que muchas causas de FOD también se pueden dar secundarios al tratamiento con antibióticos. Y como hablamos anteriormente, no tenemos que descartar las causas psicógenas, ¿no? La fiebre, ¿no? Como la fiebre ficticia. La fiebre psicógena la vamos a dividir en dos, lo que es la hipertermia habitual, generalmente se da en mujeres jóvenes, con una temperatura de 37.4 a 38 grados centígrados, y como síntomas generales, sistémicos, y la fiebre ficticia que tiene más características psiquiátricas, ¿no? Entonces, no olvidarse de la fiebre ficticia como un valor de descarte en un 2 a 3% en relación a lo que es la fiebre de origen desconocido, ¿no? La fiebre ficticia va a tener un buen estado general, solo va a estar aumento de la temperatura y nada más, ¿no? Entonces podemos considerar bajo esas características que nos encontramos en un posible cuadro de una fiebre ficticia de origen psicógeno. Si pese a todo lo que hemos realizado el diagnóstico diferencial de descarte, aunque no crean, el 25% de fiebre de origen desconocido, pese a buscar múltiples patologías y realizar múltiples exámenes complementarios, siguen siendo de causa desconocida, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos por qué, ¿no? Y esas son las tres principales causas, ¿no? Generalmente una evolución a la apirexia de forma rápida, ¿no? Infecciones que son virales, generalmente de tipo respiratorias, que se autolimitan, ¿no? Y la tercera característica muy principal en caso que encontremos fiebre de origen desconocido, sin etiología probable, es que las infecciones bacterianas han respondido al tratamiento, ¿no? A ciegas de los antibióticos, ¿no? Entonces son las tres causas más importantes y que nosotros podamos conseguir una fiebre de origen desconocido resuelta. Bien. Entonces, la fiebre de origen desconocido sería más un motivo de intervención que un diagnóstico. La fiebre de origen desconocido es un motivo de estudio, generalmente basado por el médico internista. Cuando tú ingresas a un paciente por el servicio de emergencias, consideras que ese paciente tiene un cuadro de fiebre secundario a un proceso infeccioso por los síntomas que presenta. Por ejemplo, un paciente mujer con antecedentes de múltiples parejas sexuales, ¿no? Generalmente que viene con clínica de disuria o laquiuria, ¿no? Ya si consideras que tu poco probable de infecciones urinarias, ¿no? Paciente con deposiciones líquidas o sanguinolentas, consideras que es gastrointestinal. Pero si tienes un paciente con la única característica que tiene fiebre elevada, ¿no? Pide los estudios complementarios y sigue con fiebre elevada, entonces es un protocolo diagnóstico, un paciente de estudio. Pero sí es un paciente que requiere internación, pero para estudio, ¿no? Porque generalmente muchos procesos patológicos se pueden autoverificar y remitir la fiebre. Pero ¿qué debe hacer el médico? Debe primero descartar cualquier tipo de patología. Y en el caso de que no se encuentre una patología que sea secundaria a lo que es el aumento de la temperatura, se considera que el paciente debe regresar a unos 6 siguientes meses para realizar nuevamente todo el arsenal diagnóstico para descartar nuevamente. Ahora vamos a ver el abordaje clínico según lo que es el interrogatorio, ¿no? Hay que ver si el paciente ha ingerido agua,
de qué lugar, si era salubre o no era salubre, ¿no? ¿Por qué? Porque secundario a la ingesta de agua se dan lo que son las enfermedades infecciosas, ¿no? Leptospirosis, ver si ha tenido contacto con lo que son roedores, ratas, ratones, ¿no? Condiciones muy importantes del hogar, ¿no? En caso de que sean pacientes con tuberculosis. La ocupación, muy importante, en pacientes con virus de hepatitis B, C, ¿no? Citomegalovirus, ¿no? Generalmente si son pacientes que trabajan en el área rural, ¿no? Que tienen animales silvestres, ¿no? En el caso de lo que es la brucelosis, ¿no? Por ejemplo, los viajes a diferentes zonas endémicas, ¿no? Muy importante para procesos infecciosos, ¿no? Y lo que dijimos anteriormente, la historia familiar, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque muchos procesos febriles se dan de características hereditarias. También vemos qué tan importantes son los antecedentes en relación a las transfusiones, ¿no? Eso generalmente en pacientes con hepatitis B y C, ¿no? Sabemos que el principal mecanismo de transmisión es por agujas compartidas, por transfusiones. Entonces es muy importante tomar en cuenta ese dato, ¿no? Los procesos metastásicos en pacientes ya diagnosticados con procesos malignos, ¿no? La enfermedad psiquiátrica vemos que es tan importante para considerar y descartar lo que es la fiebre psicógena o ficticia, ¿no? Las alteraciones abdominales, ¿no? Muy importantes los cuadros de hepatitis, la enfermedad inflamatoria intestinal como proceso autoinmune, ¿no? El consumo de drogas intravenosas en procesos por abscesos, endocarditis, ¿no? Osteomielitis, ¿no? Las características de transmisión sexual en pacientes con VIH, y la presencia de prótesis, ¿no? Que se pueden haber infectado en pacientes que cursan con osteomielitis. Dentro de lo que es la exploración física, el RAS característico, ¿no? Como dijimos, en pacientes con VIH, con adenovirus, ¿no? Pacientes con conjuntivitis, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Puede producirse la enfermedad de Stick, pacientes con leptospirosis, con antecedentes de contacto por roedores, ¿no? Enfermedades hepáticas en las tumoraciones en caso de encontrar esplenomegalia, hepatomegalia al examen físico, ¿no? El dolor articular, generalmente mialgias, artralgias, de una o varias articulaciones en procesos autoinmunes, ¿no? Las linfoadenopatías, un aumento de los daños linfáticos en lo que son los procesos virales, ¿no? Citomegalovirus, ¿no? Virus de Epstein-Barr. Y en esta diapositiva vamos a ver las causas más frecuentes de fiebre en el hospital y las considerar en pacientes neutropénicos, ¿no? Como dijimos, pacientes hospitalizados hay que considerar las causas de fiebre de origen desconocido según las características de un paciente hospitalizado, ¿no? No es lo mismo considerar un paciente, una infección de catéter en un paciente que viene por una consulta ambulatoria que en un paciente hospitalizado, ¿no? Que el catéter es un medio de contaminación y de infección, ¿no? Y de procesos sépticos, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Todos los pacientes que están hospitalizados requieren generalmente múltiple arsenal antibiótico, ¿no? Es importante. El tromboembolismo pulmonar, solo por ser pacientes hospitalizados, aumenta su probabilidad en un 20 a 30% de cursar con una trombosis venosa profunda, por la éstasis venosa, ¿no? Por la disminución de la circulación, ¿no? Lo que puede cursar por un cuadro de una complicación de un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pacientes con sondas nasogástricas que pueden cursar posterior a la internación con cuadros de sinusitis, ¿no? Por eso es importante pedir radiografía de senos paranasales, ¿no? Y pacientes neutropénicos, ¿no? Al tener valores menor a 500 puedan cursar con infecciones oportunistas como es la candidiasis o la aspergilosis. Y en estas diapositivas si vimos que están los cuadros principales de clasificación cultural, hay que tomar en cuenta lo que son los pacientes con VIH, ¿no? Y hay que tomar en cuenta según su recuento del linfocito CD4, ¿no? Generalmente la fiebre en estos pacientes con VIH se va a dar secundario a infecciones oportunistas, ¿no?
y también a la correlación que existe en gran porcentaje de los pacientes tuberculosos con los pacientes con VIH, ¿no? En todo paciente tuberculoso tú tienes que descartar que el paciente tenga VIH, y en todo paciente con VIH tienes que descartar que el paciente tenga tuberculosis, ¿no? Correlación, tuberculosis, paciente con VIH, ¿no? Entonces vemos las características de las infecciones oportunistas que pueden cursar con fiebre según el recuento de los linfocitos CD4. Menor a 200, toxoplasmosis, ¿no? Menor a 200, una infección por neumonía, por neumocistis girovesi, ¿no? Menor a 100, criptosporidina, ¿no? Y candidiasis esofágica, ¿no? Menor a 50, criptococosis, ¿no? Y generalmente micobacterias de tipo atípico, ¿no? Entonces, qué importante es tomar en cuenta una fiebre de origen desconocido en pacientes que cursan con VIH según el recuento del linfocito CD4. Ahora vamos a entrar para culminar al algoritmo de lo que es la fiebre de origen desconocido. ¿Se puede bajar un poquito? Para que se pueda ver bien. Data. Pues entonces todo parte para que consideremos que es de origen desconocido, ya saben, el valor 38.3, ¿no? Luego tenemos que realizar un interrogatorio y un examen físico, ¿no? Exhaustivo. Según la temperatura, el examen físico, ¿no? Ya tenemos una sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces la sospecha diagnóstica, en caso de que tengamos una sospecha diagnóstica, tendremos que pedir exámenes complementarios específicos, ¿no? Por ejemplo, si consideramos que es una infección urinaria, vamos a pedir lo que es un examen general de orina y un cultivo, ¿no? Neumonía, cultivo de esputo, radiografía de tórax, ¿no? En caso de que tengamos una sospecha diagnóstica. En caso que no tengamos, vamos a pedir todo un arsenal de estudios, ¿no? Lo que es la bioquímica hemática, ¿no? Lo que son pruebas de reactantes de fase aguda, ¿no? BCG, PCR, ¿no? Radiografía de tórax, ¿no? Urocultivo, ¿no? Hemocultivo, generalmente el hemocultivo de dos regiones diferentes con un tiempo de relación de 30 minutos, ¿no? También se puede pedir lo que son los electrolitos séricos, las pruebas de función hepática, en caso de que consideremos que son pruebas secundarios a tratamientos inmunológicos o coagulopatía, podemos pedir lo que es anticuerpos antinucleares, anti-CCP, ¿no? Panel viral, ¿no? En caso de que consideremos que es un proceso tuberculoso infeccioso, podemos pedir lo que es la prueba del interferón, ¿no? Si pensamos que es secundario a abscesos abdominales o pélvicos o piógenos, podemos pedir tomografía, ¿no? De abdomen, ultrasonido. Y si pese a todo tipo de estudios no tenemos un diagnóstico claro, consideramos que es una fiebre de origen desconocido, ¿no? Entonces pedimos otro arsenal de estudios, ¿no? Lo que son las crioglobulinas, lo que es el anti-CCP para artritis reumatoidea, el factor reumatoideo, ¿no? Los ANCAs, ANCA-P, ANCA-C, para los diferentes tipos de vasculitis, ya sea de gran, mediano y bajo peso, y vaso de pequeño tamaño, ¿no? Y en caso de que todo sea negativo, pedimos lo que son las biopsias, ¿no? Como último parámetro. Pero en cambio según lo que son los estudios complementarios, ya tenemos un diagnóstico probable y realizamos lo que es el tratamiento específico, ¿no? Entonces, esta diapositiva nos ayuda y nos indica cómo actuar, ¿no? Cuando consideramos que tenemos un paciente con posible origen de una fiebre de origen desconocido. Y por último, para terminar,
En este esquema algorítmico vemos lo que es la fiebre de origen desconocido con sus cuatro principales causas, ¿no? En caso de infección vamos a pedir lo que son los cultivos, ¿no? BDL para despertar síntomas, ¿no? VIH, virus de Epstein-Barr, las pruebas hepáticas, ¿no? La radiografía de senos paranasales, ¿no? Lo que es la función lumbar, ¿no? En caso de que consideremos que es de origen neoplásico, lo vamos a dividir en hematológicos y no hematológicos. No hematológicos vamos a pedir todo lo que es la bioquímica sanguínea y electroforesis. En caso de que consideremos que sean neoplásicos, pero de origen no hematológico, vamos a considerar el sexo, ¿no? Según el sexo vamos a pedir los estudios complementarios, ¿no? Mastografía en un paciente femenino, ¿no? Y por el paciente masculino con prostatitis vamos a pedir lo que es la urografía excretora, vamos a pedir lo que son los estudios complementarios con los antígenos prostático específico, total, libre, ¿no? Según lo que es la característica, según la región anatómica y según las características del individuo, según el sexo, ¿no? Paciente que cursa con dolor al defecar, ¿no? Sangrados abundantes, vamos a considerar pedir una colonoscopia, ¿no? Y también tomar en cuenta lo que, como tercera causa, lo que son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Lo que son las vasculopatías, ¿no? Si consideramos que estamos con un paciente que cursa con un probable cuadro de lupus eritematoso sistémico, vamos a pedir lo que son los anticuerpos antinucleares, ¿no? Si pensamos que la desviación cubital y las artralgias y artritis tienen una duración mayor a 6 semanas, ¿no? Consideramos que es una artritis migratoria, podemos considerar que es una artritis reumatoide con desviación cubital, vamos a pedir lo que es el anti-CSP y lo que es el factor reumatoideo. Si consideramos que estamos en un tipo de vasculitis, vamos a pedir lo que son los ANCA-PES y ANCA-CES, ¿no? Y en caso de que sean las causas menos específicas, nos vamos a basar a solicitar un tipo de estudio según la patología en curso. Hasta ahí, chicos.